Buenas tardes, mi nombre es Leirón Rosado García, soy el expositor número 3 del grupo 6 y yo les estaré hablando de las leyes lingüísticas. Hoy en día existen más de 7.000 lenguas en el mundo, de las cuales en 2.500 se encuentran en peligro de extinción. Todas ellas suponen una pequeña parte de las que han existido. Algunos han dejado su legado a través de la escritura, la mayoría desaparecieron para siempre. Cada una de esas lenguas es una solución a la necesidad que tienen los humanos de comunicarse. Surgen espontáneamente y han ido evolucionando naturalmente con el uso, sin necesidad de que alguien imponga unas normas. Es por ello que se denominan lenguas naturales. Uno de estos patrones universales son las denominadas leyes lingüísticas. Estas leyes se han encontrado en todas las lenguas y niveles lingüísticos estudiados, desde los fonemas hasta las frases, pasando por las sílabas o palabras. Un ejemplo de ley lingüística es la ley de Zipf, de brevedad. Esta predice que las palabras más frecuentes son más cortas y que las palabras más largas se utilizan menos. Ahora les hablaré de la clasificación de las lenguas, genealógica o histórica y estructural o funcional. Lengua genealógica o histórica. Genealógica, del griego genea, familia, la ascendencia. Se le llama una forma de las lenguas porque parecen parientes entre sí a causa del gran parecido que tienen unas con otras. De esta forma tenemos la lengua indoeuropea, la cual dio origen a la gran mayoría de los idiomas de Europa y Asia. Las principales ramas indoeuropeas son indoirania, griega, germánica, itálica, céltica, báltica, eslava, albanesa, almanesa, tocaria y tila. Lengua estructural o funcional. Dicho esto, podemos definir a la gramática estructural como el modelo gramatical que estudia la lengua en sincronía con un sistema cerrado de elementos entre los cuales se pueden establecer relaciones sistemáticas y que se enfoca también como modelo cuyo objetivo se basa en las relaciones que se establecen entre los elementos de un sistema de estructuras, la lengua. O sea, su objetivo es el estudio de la lengua regida por el principio que todos sus elementos mantienen entre sí relaciones sistemáticas. En cuanto a la gramática funcional, que creemos continuadora de la anterior, los objetivos fundamentales son el estudio de la lengua como instrumento de comunicación, estudio en sus características intrínsecas, y no como mera transposición de categorías lógicas del pensamiento, ni como mero reflejo de las actitudes psíquicas del hablante, ni tampoco del carácter normativo o prescriptivo. Hasta aquí mi participación. Buenas tardes, soy parte del grupo número 6. En el día de hoy estamos exponiendo acerca de la evolución de la lengua. De mi parte, tengo que explicar las familias lingüísticas y la clasificación topológica o estructural de la lengua. ¿Qué es una familia lingüística? Es un grupo de idiomas que se derivan de una lengua muy antigua a la que llamaban protolengua. Con el paso del tiempo de la misma se van fragmentando a diferentes idiomas, los cuales estarían o están emparentados filogenéticamente. Eso quiere decir o indica que de alguna manera u otra habrán conceptos, términos que se parecen entre sí, ya que provienen del mismo idioma, que fue básicamente la protolengua. La clasificación topológica o estructural de la lengua. En cuanto al criterio morfológico,
Básicamente, la clasificación de las lenguas se hace de acuerdo a la estructura de sus palabras y sus flexiones. Sin embargo, para el criterio genealógico, este se basa en la reunión o agrupación de las lenguas de acuerdo a su rama o familias, en cuanto históricamente se han derivado de otras. Por último, tenemos también la clasificación de las lenguas. Para poder clasificar las lenguas debemos de tener uno que otros criterios. Lo primero es que tenemos la primera clasificación, simética o indoeuropea, que eso viene siendo básicamente de acuerdo a su origen geográfico. Tenemos también las flexivas o monosílabas, según su estructura aglutinante. También tenemos la oral, la escrita y la coloquial, que esta básicamente se determina de acuerdo a su canal de comunicación. Tenemos también la regional o la general, que esos son dialectos que van de acuerdo a su difusión. Y por último tenemos la de origen natural o artificial, que es básicamente de acuerdo al modo en el que nace. Buenas compañeros, mi nombre es Aris Félix, integrante del grupo 6. Les estaré hablando de lo que es la lingüística, las escuelas y tendencias en los estudios lingüísticos. Antes que todo, es importante conceptualizar lo que es la lingüística, su objetivo y las escuelas. Bueno, la lingüística es la ciencia que estudia los aspectos de una lengua. Esta tiene por objeto de estudio la gramática y sus funciones. Una escuela lingüística es el área de estudio que se centra en lo que son los avances teóricos y descriptivos en la lingüística en contexto de estudio. Dentro de las escuelas se destacan las siguientes. Está la Escuela de Praga, es donde un grupo de investigadores, principalmente europeos, aún sin estar relacionado al círculo de la lingüística en Praga, desarrollaron su inspiración en los trabajos de Wien, Montesquieu, Minkowski, Tubeloki y Ramón Jacobson, entre otros eruditos radicados en Praga. Bueno, esta escuela surgió en la segunda década de la Segunda Guerra Mundial, hacia el 1928-1939. Se centra en el aspecto sociocomunicativo del lenguaje. Es una escuela funcionalista, por así decirlo. También podemos ver lo que es la escuela de Copenhague. Es una de las escuelas lingüísticas europeas del siglo XX que con Louis Hensel a la vanguardia llevó al extremo los planteamientos de Ferdinand de Saussure y la Escuela de Ginebra, conocida por la teoría implantada, la teoría de la glosemática, donde se habla del signo lingüístico como plano de expresión y contenido. Se establecieron 3 relaciones entre elementos. Se podrían decir, se destacan los siguientes. Está la relación de interdependencia, la relación de determinación y la relación de constelación. Está el estructuralismo, uno de los hechos más destacados de la lingüística moderna. Este término significa que toda lengua se considera como un sistema en el que cada elemento
tiene un valor de equivalencia por su posición en relación con los demás elementos del sistema. Tenemos de ejemplo el cerebro. Se puede ver que es estructurado y organizado de manera que pueda codificar, analizar, interpretar, entender las cosas a través de los sentidos. También podemos ver lo que podría ser un experimento científico. Se debe a un sistema, es decir, pasa por un método científico y de esa manera se obtiene el resultado final. Por último tenemos el funcionalismo. Esta escuela es caracterizada por el utilitarismo, otorgando a las acciones que debe sostener el orden establecido en las sociedades. Una corriente teórica surgida en Inglaterra en el 1930 está enfocada en la sociología y antropología social. También se pueden ver elementos principales, en el funcionalismo tenemos el elemento cultural. Este corresponde al conjunto de normas, valores, lenguajes y símbolos compartidos. Está también lo que es el elemento social. Este corresponde a la manera en que se relacionan y la aceptación de las expectativas colectivas impuestas. Está el elemento de personalidad, que corresponde a lo que es la motivación y las características de la población en función de sus aspiraciones, es decir, sus logros y sus metas, por así decirlo. En cuanto a tendencia, podemos ver que la lingüística se desarrolla en la década de la Segunda Guerra Mundial y tiene como personaje principal a Ferdinand Saussure. Bien, es todo por mi parte. Gracias. Thanks for watching.